La inflación en Colombia. Muchos de nosotros nos hemos preguntado qué es la inflación. Seguramente en las noticias, en los periódicos, hemos escuchado este término que se usa mucho en economía y que implica y que significa muchas situaciones que al nivel país se pueden presentar dentro de la economía. ¿Qué es la inflación? La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año, cuando el nivel general de precios sube. Con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. La inflación básicamente es la pérdida de valor adquisitivo que tiene la moneda frente a los productos que ésta puede comprar. ¿Por qué se da? Precisamente porque a veces la moneda existe en abundancia y lo que existe en abundancia es más fácil de conseguir. Es teóricamente la explicación de la inflación. Sin embargo, más técnicamente se explica como el aumento de los precios por cuestiones de escasez o cuestiones limitantes que implican que aumenten los precios de los productos que normalmente consumimos a diario. ¿Eso qué significa? Que si aumenta el precio y el mismo billete compra menos productos cada día más. Por eso se llama inflación. ¿Cómo se mide? El índice de precios al consumidor es uno de las herramientas que sirven para medir la inflación. Es uno de los elementos y es de hecho el elemento más utilizado en este momento en Colombia. El índice de precios al consumidor no es no es la única herramienta para medir la inflación. Está el índice de precios al consumo personal, gastos, el deflactor del PIB, que es como el índice de precios al productor, pero digamos el más utilizado es el IPC, más conocido. Es importante destacar que el IPC, el índice de precios al consumidor, se basa en una canasta de bienes y servicios que las personas consumen muy constantemente. En este caso, por ejemplo, tenemos distribuidos en grupos de gasto los alimentos, la salud, la diversión, la educación, la vivienda, el transporte, el vestuario y recientemente las comunicaciones. Estos grupos de gastos que implican que se tiene una canasta de bienes a los cuales se les monitorea constantemente el precio para verificar sus niveles y establecer un índice, el cual la variación de este índice, que es el IPC, genera o determina el porcentaje de inflación. ¿Por qué se tienen en cuenta solo este grupo de productos o de consumo o de gasto? Porque es importante que la medición sea eficiente, sea efectiva. Si nosotros, o por ejemplo el DANE, se pusiese a investigar el precio de todo lo que nosotros consumimos a diario, pues seguramente la información no sería veraz y la consolidación de la misma no sería muy rápida. Además que por recursos y demás es muy difícil lograr una investigación de todos los precios que existen en las tiendas, en los centros comerciales, incluso hasta en las plazas de mercado. Por eso se tiene un grupo de bienes muy específicos, los cuales son de consumo general. Obviamente los que quedan por fuera pues no serían relevantes para la medición porque son productos, digamos, de consumo muy esporádico, seguramente bienes de alto costo y demás. Por eso, por ejemplo, las comunicaciones recientemente se incluyeron ya que se han masificado dentro de la población colombiana. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Bueno, primero que todo, pues como ya lo hemos mencionado y por la misma definición de lo que es la inflación, la primera consecuencia y la más palpable es los productos se vuelven más costosos. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente al momento de, por ejemplo, una situación de escasez de algún producto, este sube su precio. Eso si es de manera continuada, si se presenta de manera por más de una semana o 2 semanas, se considera inflación. Y eso afectaría, digamos, la canasta familiar de las personas y por ende
estaría determinado dentro del IPC, que estaría midiendo dicho producto. Otra consecuencia que de pronto no es muy palpable es que los salarios pierden valor real frente al costo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que haya inflación, los salarios de las personas que trabajan, sea de manera formal o informal, no tienen el mismo nivel adquisitivo que tenían antes. Y si uno gana 100 pesos y primero una bolsa de leche costaba 1 peso y ahora cuesta 1.2 pesos, eso quiere decir que con el mismo salario ya no puedes comprar las mismas 100 bolsas de leche. Esa es la pérdida de valor real del salario frente a los productos que suben de precio, y en general cuando hay inflación. La población de menos recursos reduce su consumo. Esta es una situación muy delicada, porque al momento que se presentan procesos inflacionarios, la población que ve más afectada a sus utilidades ve que un producto que consume normalmente, constantemente, sube un poco de precio, no significaría un gasto muy grande adicional. Entonces, en ese caso, la población de bajos recursos que sí ven que es un rubro grande, pues seguramente dejarán de consumir ese producto. Eso, digamos, genera en otros problemas a nivel macro, y está relacionado a la consecuencia que sigue, que es que la economía en general se estanca. La economía, ¿de qué depende? De venta de productos y de bienes y servicios. ¿Eso qué implica? Que si no hay consumo de productos, la economía en general tenderá a desacelerarse. Si no hay venta de productos, si no hay empresas que estén vendiendo, no habrá salarios para las personas, y eso genera un círculo vicioso. Por eso se dice que al momento de reducirse el consumo, la economía en general se estanca, y eso a causa pues de la inflación. Y a nivel internacional, a nivel externo, existen algunas consecuencias, como lo son, por ejemplo, los niveles de endeudamiento a los que puede acceder el país. Si un país tiene niveles muy altos de inflación, eso implica que la economía no está bien dirigida, que la economía no se controla bien, que el país no está desarrollando sus políticas de manera adecuada. ¿Eso qué demuestra a nivel externo? Pues que usted no es juicioso con su país, y por ende yo no le voy a prestar más plata para que desarrolle sus proyectos de infraestructura. Eso entonces implica que a nivel de externos, un país con mucha inflación pierde, digamos, imagen frente a los demás. ¿Qué herramientas existen para controlarla? Bueno, la más clara y la más tácita, que está por ley decretada, es el movimiento hacia arriba o hacia abajo de las tasas de interés de intermediación financiera, que son controladas por el Banco Central. En Colombia se llama el Banco de la República, que es el encargado de emitir los dineros y de prestarle a los bancos dinero. O sea, ese es el banco de los bancos. Entonces este banco, por ley, tiene el deber de controlar la inflación y de mantenerla en niveles bajos. La herramienta, por ejemplo, para controlar una inflación alta es subir las tasas de interés. Cuando se suben las tasas de interés, ¿eso qué implica? Que los bancos privados, tienden a aumentar el costo de los créditos de los que ofrecen. En ese caso, ¿qué se espera obtener? Se espera obtener un menor consumo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un crédito o quiero sacar un crédito para una casa, este crédito va a costar mucho más, por ende yo voy a estar menos interesado en comprarlo, o en un carro, o digamos créditos de libre inversión. En ese caso, pues los bancos generan esa alza a partir del margen que les brinda el Banco de la República. Que es, digamos, esto digamos tiene dos connotaciones. Puede reducir el consumo, sí, efectivamente lo puede reducir, porque los créditos ya van a disminuir, pero digamos esto afecta a la economía. ¿La economía en qué sentido? Como habíamos mencionado, las consecuencias es precisamente que la economía se puede estancar.
¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en que la población tenga la posibilidad de tener su consumo en base a los precios más altos. Esto es importante saberlo porque en este caso el Banco de la República tiene que medir muy precisamente en qué nivel va a ir subiendo las tasas de interés. Esto obviamente pues puede ser un poco muy sesgada la solución, ya que pues afecta solamente los créditos. Es de todos conocido que por ejemplo la inflación se mueve mucho más y es mucho más arrastrada por los productos alimenticios. En este caso pues uno va a sacar un crédito para comprar mercado. Bueno, hay muy poca gente hay muy poca gente que lo hace, pero digamos en gran general las personas consumen la canasta de alimentos en base a lo que devengan mensualmente. En ese caso, pues sería una operación un poco sesgada, siempre y cuando el Banco de la República no tenga, digamos, el actuar frente a todos los productos del IPC. ¿Qué es la hiperinflación? La hiperinflación, pues digamos, como su nombre lo indica, es una inflación muy alta. ¿En qué tanto? ¿En qué niveles? Pues digamos, no hay una definición específica en lo que puede ser hiperinflación. La que más se acepta es que haya una inflación del 100% a lo largo de un año. Eso, digamos, es decir, que un producto aumenta su precio el doble en un año. Eso se considera hiperinflación, con todas las consecuencias y todos los desastres que eso acarrea. La hiperinflación pues es muy, antes en la década de los 80, incluso inicios de los 90, era muy común en países latinoamericanos que venían de procesos de salida de gobiernos más socialistas, por decirlo así. ¿Qué sucede? Entonces que los productos empiezan a escasear, la inflación empieza a aumentar de una manera muy rápida y eso pues digamos obliga a nivel político, a nivel gubernamental en tomar decisiones muy drásticas. Un caso muy cercano es lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela, entonces los productos están muy caros o simplemente no hay y por ese motivo la inflación se dispara. Los precios se aumentan muchísimo y la gente pues las consecuencias ya las sabemos. Entonces la hiperinflación es algo a lo que ningún gobierno capitalista por lo menos quiere llegar. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Javier Barrera, pertenezco al grupo de formadores de la UNAD. Este video es realizado en Augmentative Auto, herramienta realidad aumentada y con Screencast como grabador de pantalla. Muchas gracias.